Advertencia: el contenido de este video puede ser muy gráfico. Se recomienda discreción. Hola, mi nombre es Jessica Jennings y esto es Miércoles de Morbo. Cada miércoles comparto historias de asesinatos reales. Si eres nuevo aquí, asegúrate de hacerle clic en el botón de suscripción. Vamos a empezar. Hoy hablaremos de Paul Bernardo y Karla Homolka, conocidos como el Ken y Barbie asesinos. Karla nació el 4 de mayo de 1970 en Mississauga, Ontario, Canadá. Paul Bernardo nació el 27 de agosto de 1964 en Scarborough, Toronto, Canadá. Cuando Karla tenía 17 años, ella estaba en la preparatoria y tenía un trabajo de medio tiempo en una tienda de mascotas. Fue entonces cuando ella conoció a Paul Bernardo. Él tenía 23 años y estaba estudiando contabilidad. El 17 de octubre de 1987, Karla asistió a una convención de alimentos para mascotas en Scarborough, Toronto, Ontario, Canadá. Cuando terminó la convención, esa noche ella y una compañera de trabajo bajaron al restaurante del hotel para comer algo. Y es ahí cuando Paul Bernardo entró al restaurante. Karla y Paul hicieron contacto visual cuando él entró. Casi. Te estoy mirando, chiquito. Paul medía casi 2 metros. Se decía que él era un tipo extremadamente guapo y encantador. Él se acercó a Karla y los dos comenzaron a platicar. Simplemente ellos hicieron clic, casi amor a primera vista. Así que la compañerita que iba con Karla prefirió irse y dejarlos solos, ya que no quería estar de sobra. Karla y Paul Bernardo terminaron sentados platicando de muchas cosas durante horas, y cuando el restaurante cerró, ellos fueron a la habitación del hotel de Karla y tuvieron relaciones sexuales. La edad de consentimiento en Canadá es de 16 años, por lo que no es ilegal que Paul Bernardo tuviera 23 años y ella solo 17. Karla creía que él era el hombre de sus sueños y les dijo a sus amigos que ella haría cualquier cosa por él. Karla era la mayor de sus 3 hermanas. Ella y su familia vivían en St. Catharines, en la provincia de Ontario. Se decía que Karla tuvo muchos novios y pretendientes, pero cuando conoció a Paul Bernardo, todos se le olvidaron, y él era su adoración. Paul Bernardo era el menor de 3 hijos. Él era un chico amable con una sonrisa encantadora, pero de pequeño él y sus hermanos sufrían de maltrato verbal por parte de su mamá. A los 16 años, Paul Bernardo descubrió que su papá no era su papá biológico y, al enterarse, perdió toda la confianza que le tenía a sus papás. A los 16 años, Paul Bernardo empezó a espiar a sus vecinas por las ventanas mientras ellas se desvestían, y lo hacía muy frecuente. Pero con el tiempo eso ya no era suficiente para él. Él dijo que sus fantasías se volvían más y más oscuras, y él soñaba con violarlas y tener control sobre ellas. En septiembre de 1983, Paul Bernardo comenzó a estudiar en la Universidad de Toronto, en Scarborough. Sus amigos y las demás personas a su alrededor lo querían mucho, ya que todos pensaban que Paul Bernardo era un buen tipo. Él siempre era visto como el alma de la fiesta. Él tuvo algunas novias en la universidad. En estas relaciones todo empezaba bien al principio, pero a mitad de la relación, Paul Bernardo tomaba una conducta violenta, posesiva y controladora, y así que las chicas terminaban la relación. En la primavera de 1988, la policía anunciaba por televisión que en las calles de Scarborough se encontraba un depravado sexual y se recomendaba que si las chicas tenían que salir de noche, que fueran acompañadas con alguien, ya que habían 7 casos de ataques hacia varias mujeres por este criminal. El atacante agarraba a las mujeres cuando caminaban o corrían solas por la noche. Él las tomaba por sorpresa y buscaba lugares solitarios donde las obligaba a realizarles sexo oral, sexo violento, y terminaba por golpearlas. Los primeros casos eran más ligeros, de que solo el criminal las manoseaba, sin su permiso, pero al paso de un año los ataques se volvieron más violentos.
y los medios de comunicación apodaron a esta persona como el violador de Scarborough. Se hicieron muchas declaraciones de testigos y víctimas, pero la policía no pudo obtener información porque las mujeres, al momento de ser atacadas, no pudieron identificar al atacante. Solo decían que era una persona joven y atractiva de cabello claro. A medida de que pasaba el tiempo, la policía pudo recolectar alrededor de 100 muestras de ADN de posibles sospechosos. El analista del FBI determinó que los ataques estaban basados en la ira y eran de naturaleza sádica, y advirtió que esto era muy peligroso. El FBI determinó que el agresor era sexualmente sádico, inteligente, psicópata y de alto funcionamiento, y creían que vivía en esa área, probablemente en un hogar familiar y con poco más de 20 años, y que sus relaciones con mujeres eran violentas. Cuando Paul y Carla se conocieron en 1987, ya se habían cometido 3 ataques relacionados. Pero Carla nunca sospechó de Paul Bernardo porque su relación parecía perfecta. Paul Bernardo le regalaba flores con mucha frecuencia y le daba regalos cada vez que podía. Él la trataba muy bien. Ellos llevaban más de 1 año y medio juntos y Paul Bernardo conducía más de 80 millas hasta St. Catharines para visitar a Carla varias veces a la semana. La familia de Carla amaba a Paul Bernardo. A ellos no les importaba la diferencia de edad entre ellos. Carla les platicaba a sus amigos que Paul Bernardo era el mejor novio, ya que les iba muy bien, pero poco después les dijo que Paul Bernardo se estaba volviendo agresivo verbalmente con ella. En diciembre de 1989, Paul Bernardo y Carla fueron a un viaje romántico en las cataratas del Niágara, y es ahí donde Paul Bernardo se puso de rodillas y le pidió matrimonio a Carla, y ella le dijo que sí. Al regresar del viaje, les contó a sus padres de que se habían comprometido, y ellos se pusieron felices de que Paul Bernardo formaría parte de la familia. El 29 de mayo de 1990, la policía publicó un sketch, o sea, un dibujo de la apariencia del violador de Scarborough, el cual fue creado con ayuda de una de las víctimas. Cuando se publicó el sketch, lo pusieron en primera plana de los periódicos, y todo el mundo pues vio el sketch del violador. Los amigos de Paul Bernardo lo vieron y dijeron: «Oye, ¿has visto esto? Como que se parece a Paul Bernardo, ¿verdad que sí?». Con esa información, uno de los mejores amigos de Paul Bernardo contactó a la policía de Toronto y les dijo que el dibujo se parecía a su amigo Paul Bernardo, y ellos tomaron nota de eso. Y eso que era uno de sus mejores amigos. Pero bueno, así que le aplaudo de haber reportado a su amigo. Al tener esa información, la policía encontró a Paul Bernardo. Lo llevaron para interrogarlo y le pidieron una muestra de ADN. Y Paul Bernardo aceptó sin problemas. El ADN se envió para ser analizado, pero en ese momento tenían cientos y cientos de muestras de ADN esperando para ser analizadas. En ese tiempo las pruebas de ADN eran algo nuevo y la tecnología era mucho más lenta de lo que es hoy, así que revisar el ADN iba a llevar algo de tiempo. Después que interrogaron a Paul Bernardo, no sé si él se asustó o simplemente no le importó, pero decidió mudarse de Scarborough a St. Catharines para vivir con Carla y su familia. La idea era que ellos ahorrarían dinero y después conseguirían su propio lugar, lo cual no es coincidencia que los crímenes dejaran de suceder en Scarborough, pero empezaran a ocurrir en St. Catharines. La familia no creía que Paul Bernardo pudiera estar relacionado con esos crímenes, ya que según ellos, él era una excelente persona y todos lo admiraban y pensaban que era un buen muchacho. Paul Bernardo empezó a tener negras intenciones hacia Tammy, la hermana menor de Carla. Él la observaba a escondidas cuando ella se desvestía. Así que Paul Bernardo le dijo a Carla que él quería tener relaciones con una chica virgen e hizo que Carla se sintiera mal, porque ella no era virgen cuando conoció a Paul Bernardo.
el muy cabrón la chantajeó en dejarla si ella no le permitía acostarse con su hermana pequeña Tammy. Paul Bernardo le dijo, ese sería mi regalo de Navidad. No, hombre, yo lo hubiera mandado a la chingada. Pero tristemente no fue así. Ella y Paul Bernardo idearon un plan para drogar a su hermana, para que Paul Bernardo pudiera tener sexo con ella. El 23 de diciembre de 1990, la familia de Carla se fue a dormir, pero Carla y Paul Bernardo le pidieron a Tammy que se quedara despierta para tomar alcohol juntos. Mientras todos dormían, Carla preparó las bebidas para todos y en la bebida de Tammy le puso tranquilizantes para animales, los cuales robó cuando ella trabajaba en una veterinaria. Carla pensó que era mejor opción dormir a su hermana mientras Paul Bernardo la violaba, así que empapó un trapo con alótano, que es un anestésico general. Ella lo sostuvo en la cara de Tammy mientras Paul Bernardo la violaba. También usaron una videocámara y grabaron todo para tener de recuerdo de Navidad. ¡Qué enfermizos! Cuando Paul Bernardo terminó, le dijo a Carla, es tu turno con ella, lo cual ella aceptó, y eso también lo grabaron. Poco después, Tammy comenzó a vomitar. Luego comenzó a ahogarse, y Paul y Carla se asustaron. Así que la vistieron rápidamente y escondieron la cámara para luego llamar a una ambulancia. Cuando los paramédicos llegaron, Paul Bernardo y Carla les dijeron que ellos intentaron reanimarla, después de que ella se desmayó por beber mucho alcohol, pero que no sabían qué hacer. Tammy fue llevada al hospital donde más tarde fue declarada muerta. Uno de los médicos que estaba examinando a Tammy observó una quemadura alrededor de su boca, donde Carla sostenía el trapo con alótano. Al final se declaró que murió por causas naturales a los 15 años. Los padres de Carla estaban devastados, pero ellos creían que fue solo un accidente de jóvenes, por haber mezclado el alcohol y las drogas. Así que pasó un mes y Carla y Paul Bernardo habían ahorrado lo suficiente para comprar su propia casa. Esta era una casa de 2 pisos en Port Dalhousie, un pequeño pueblo cerca de St. Catharines. Cuando se cambiaron de casa, se dice que fue en ese momento cuando el abuso de Paul Bernardo empezó. Todo empeoró cuando Carla le dijo a Paul Bernardo que ella ya no quería estar con él y quería dejarlo. Él la amenazó con ir a la policía y contarles cómo ella había sido cómplice en la muerte de su hermana, pues él tenía pruebas y si él caía, ella también lo haría. El 15 de junio de 1991, 2 semanas antes de la boda, Paul Bernardo llegó con una sorpresa para Carla. Él llegó a casa con una niña de 14 años, llamada Leslie Mahaffey, la cual él había secuestrado. Ellos la tuvieron en su casa encerrada, abusando de ella varias veces y grabando todo. Después de casi 24 horas, ellos la estrangularon y desmembraron su cuerpo. Trataron de desaparecer el cuerpo mezclando partes de él en cemento para bloques y después lo tiraron en el lago Gibson. El 29 de julio de 1991 ellos se casaron. Ese mismo día un pescador encontró en el lago partes del cuerpo de la niña de 14 años, Leslie Mahaffey. Esto estaba en todas las noticias y la gente de la comunidad estaba espantada. Durante el año siguiente, mientras la policía buscaba quién podía ser el responsable, ellos trajeron al mismo agente del FBI del violador de Scarborough. Él pensaba que no había conexión con los casos y tampoco tenían ninguna pista. Así pasó el tiempo y la vida de Carla y Paul Bernardo continuó. Como recién casados, Paul Bernardo le pidió a Carla que se comunicara con las mejores amiguitas de Tammy. Él le pidió que las invitara para luego drogarlas y violarlas, así como le hicieron con Tammy. El siguiente año, Carla consiguió a varias jovencitas. De nuevo, las llevó a su casa para ser drogadas y abusadas, solo que ellas sí despertaron al siguiente día, sin poder recordar nada de la noche anterior. Ellas también fueron grabadas para ir sumando a la colección de videos de Paul Bernardo. El 16 de abril de 1992, ellos fueron de paseo, pero solo para ir a conseguir una nueva víctima.
Fue entonces cuando encontraron a Kristen French, de 15 años, quien iba caminando de la escuela a su casa. Ellos se pararon en el estacionamiento de una iglesia esperando a que la niña pasara. Así que Carla le preguntó a Kristen: «Oye, ¿puedes ayudarnos con una dirección? Es que estamos perdidos». Carla sostenía un mapa para que pareciera verdad lo que estaba diciendo. Kristen se subió al carro y ellos aprovecharon para llevársela. No pasó mucho tiempo cuando fue reportada como desaparecida, y muchos testigos dijeron que la vieron en el estacionamiento de la iglesia, que ella estaba hablando con 2 personas que iban en un Camaro color beige. Con esa información, la policía empezó a buscar ese carro. Había muchos anuncios que decían: ¿has visto este carro?, con una foto del Camaro color beige. Pero lo que no sabían es que tenían la información equivocada. Paul Bernardo conducía un Nissan dorado, no un Camaro. Así que todo eso fue una gran pérdida de tiempo. Los policías empezaron a relacionar el asesinato de Leslie Mahaffey con la desaparición de Kristen French. El agente del FBI describió al sospechoso como un hombre blanco de aproximadamente 20 años, con antecedentes de abusos sexuales, de violencia, parecido al violador de Scarborough. Pero, según el agente, no podía ser él, pues no se tenía una conexión. Paul Bernardo y Carla tuvieron secuestrada a Kristen French por muchos días, y como Paul Bernardo ya se sentía satisfecho, fue entonces que la estrangularon. El 30 de abril de 1992, el cuerpo de Kristen French fue encontrado en Burlington, donde fue dejado en una zanja cerca de un cementerio. En enero de 1993, Paul Bernardo golpeó a Carla y le dejó ojos morados, moretones en todo el cuerpo y costillas rotas. Ella tuvo que ir a urgencias por todos los golpes. Después de 2 años de matrimonio, Carla decidió dejar a Paul Bernardo. Por esas mismas fechas, el ADN de Paul Bernardo se estaba analizando en el caso del violador de Scarborough y fue identificado como el responsable de estos ataques. Por fin lo tenían. Antes de ir con Paul Bernardo, la policía se acercó a Carla. Ella pensó que solo la buscaban por un caso de agresión doméstica, pero después de la entrevista con la policía se dio cuenta de lo equivocada que estaba. Ella tenía miedo que ellos supieran que ella era cómplice y que descubrieran la verdad. Así que regresó a su casa y le contó todo a sus padres, quienes le dijeron que contratara a un abogado. Carla le dijo a su abogado que Paul Bernardo era el violador de Scarborough y también admitió que estaban involucrados en 2 asesinatos locales y en la muerte de su propia hermana. Carla testificó en contra de Paul Bernardo para reducir su sentencia. Ella le dijo a la policía que ella también era una víctima, que Paul Bernardo la obligó a hacer eso y muchas cosas más. Ella fingió ser una persona inocente, haciendo comentarios como: «Y luego él la lastimó. Yo solo estaba ahí, pero yo no hice nada». Luego de que Paul Bernardo es arrestado, le pidieron a Carla poder recorrer su casa para que les mostrara dónde Paul Bernardo cometió los crímenes. Ella los llevó al baño y les dijo: «Aquí es donde la pusimos. Luego la bañamos en la bañera y después la descuartizamos». Luego se da la vuelta mirando dónde está la cocina y dice cosas como: «¿Puedo preguntarles algo? ¿Dónde quedaron mis perfumes? Yo tengo un montón de perfumes. Y me pregunto, ¿dónde están todos?». Los detectives se llevaron todo. Carla tenía poco de que había admitido desmembrar a una niña y a ella solo le importaban las cosas materiales, así como los perfumes. También preguntó por varias cosas como unos muebles y unas copas de champagne que eran especiales para ella y Paul Bernardo, lo cual era raro, ya que ella no mostraba ningún interés por las víctimas. Luego ella los llevó al sótano, donde miró un libro que estaba ahí y dijo: «Disculpen, ¿me puedo quedar con este libro? A mi hermana realmente le gustaba este libro». O sea, no andaba bien de la cabeza durante la investigación. El 17 de febrero de 1993 fue cuando arrestaron a Paul Bernardo. Carla siguió contándole a la policía que él la obligó a participar en los crímenes. Les dijo que Paul Bernardo tenía grabaciones por toda la casa, ya que le gustaba hacer todo eso, y la policía
comenzó a buscar por toda la casa hasta encontrarlos. La policía pasó 71 días revisando la casa, pero no pudieron encontrar las cintas. Pero ellos siguieron buscando, ya que la policía tenía un acuerdo con Karla en reducir sus sentencias si ella seguía cooperando en sus testimonios para mostrar la participación de Paul Bernardo en los crímenes, y así él terminara tras las rejas. Pero la gente del pueblo no estaba de acuerdo en reducir la sentencia de Karla. El 28 de julio de 1993, Karla admitió ante un tribunal su participación en los crímenes y el tribunal prohibió la publicación de su juicio, lo cual causó mucha molestia a los medios de comunicación. El público se enojó porque se les negó el derecho a saber la verdad. Cuando la historia se volvió viral, fue en los Estados Unidos, donde les dieron el apodo de los asesinos Ken y Barbie, por el atractivo físico de ambos. Al final del juicio, Karla fue condenada por cargos de homicidio involuntario, recibiendo una sentencia de solo 12 años. Se dice que el acuerdo que tuvieron con ella se mantuvo en secreto para asegurarse que Paul Bernardo tuviera un juicio justo. Así que Karla fue enviada a prisión y el 2 de agosto de 1993 ella terminó solicitando el divorcio con Paul Bernardo. El 18 de mayo de 1995 inició el juicio de Paul Bernardo. Este se declaró inocente por los cargos de la muerte de Kristen French y Leslie Mahaffey, incluido secuestro, confinamiento ilegal, agresión sexual agravada y asesinato. Pero los oficiales por fin encontraron los videos en la casa de Karla y Paul Bernardo y se dieron cuenta que ella les mintió, ya que en los videos se mostraba que también participó en los ataques de las víctimas. La defensa legal de Paul Bernardo dijo: maldición, tienen las cintas. Pero ellos alegaron: Paul Bernardo está en los videos, pero no se muestra asesinando a nadie. Así que Paul Bernardo dijo: yo no asesiné a nadie, yo no soy el asesino. En realidad, fue Karla quien las asesinó. El 19 de junio de 1995, Karla testificó contra Paul Bernardo y ahí declaró que ella también fue una víctima y que él era el único culpable de todo. Cuando le preguntaron a Karla sobre los videos, ella dijo que padecía de síndrome de cónyuge maltratado y que esa era su defensa. Cuando se habla del síndrome de cónyuge maltratado, se refiere a personas que sufren demasiado abuso psicológico, pero los videos demostraron que ella era una cómplice y no una víctima. El juez permitió que el jurado mirara los videos y al público solo se les permitió escucharlos, ya que eran demasiado fuertes para la familia. Así que el 1 de septiembre de 1995, después de varios meses de juicio, Paul Bernardo, de 31 años, fue declarado culpable de los 9 cargos que se le imputaron, incluidos los 2 asesinatos. Así que fue sentenciado a cadena perpetua. Ya en prisión, él también confesó a 14 violaciones más en el área de Scarborough, lo que seguramente lo mantendrá en prisión sin posibilidad de libertad condicional por el resto de su vida. Seguro se preguntarán, ¿acaso Karla se salvó con bastante facilidad? Muchos piensan que Karla estaba enferma, o mucho más que Paul Bernardo, porque en los videos Karla parecía una persona a la que disfrutaba hacer esos crímenes. Entonces, el 4 de julio del 2005, Karla, de 35 años, fue liberada de la prisión después de haber cumplido 12 años tras las rejas. Karla no pudo volver a St. Catharines por los crímenes que cometió, así que decidió mudarse a Montreal. Pero su vida no sería fácil, ya que tenía pesadillas de las víctimas y se sentía muy culpable por todo lo que hizo, tanto que habló con los tribunales para poder cambiar su nombre, pero se le fue negado hacerlo. A lo largo de los años, ella se volvió a casar y tuvo 3 hijos. Se dice que por el 2020 ya no estaba con su esposo, ni con sus hijos. También hubo un tiempo que ella estuvo como voluntaria en una escuela primaria, pero esto causó mucha indignación entre la gente porque estaba trabajando con niños y jóvenes,
así que a donde quiera que ella vaya no es bienvenida, por obvias y justas razones. El público piensa que ella tuvo que haber pasado mucho más tiempo en prisión. ¿Ustedes creen que la condena de Carla debió ser la misma que la de Paul Bernardo? Como dato curioso, la casa que ellos compraron fue demolida en 1995. En el 2006 salió una película basada en este caso, titulada Carla, con Laura Prepon y Misha Collins como Carla y Paul Bernardo. Así terminamos la historia de Carla y Paul Bernardo, el Ken y Barbie asesinos. Me gustaría saber qué opinan de este caso. Por favor, déjenme un like y no se les olvide hacerle clic en el botón de suscripción para vernos el próximo miércoles. Bye.